Diga conmigo, existe un solo evangelio. No existen 2, 3, 4, 5. Jesucristo nos enseñó un evangelio. Y ese es el que nosotros debemos de cuidar, vivir para vivir en él. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16 le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo, dice, esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso significa que si uno no cuida la doctrina, diga conmigo, la doctrina, uno puede perderse y puede llevar a otras personas que se pierdan. Entonces, vivir el evangelio, para nosotros vivir en el verdadero evangelio, tenemos que cuidar lo que estamos aprendiendo. Tenemos que ser personas pensantes, que cuando escuchamos algo lo pasamos bajo escrutinio, lo juzgamos. Si está correcto, lo aplicamos en nuestra vida. ¿Sí ve? Pero lo importante de todo esto es que cuidemos lo que estamos aprendiendo para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, una de mis preocupaciones más grandes es estar siempre en el evangelio de Jesucristo. No en el evangelio que nosotros nos hemos creado. Existe uno solo, pero nosotros nos hemos creado un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Si nos ponemos a meditar y a sacar cuentas profundas, ¿cuántos evangelios nos hemos creado? Humanamente hablando, nos hemos creado mucho. Y tengo que utilizar la palabra evangelio para puntualizar aquello que no es evangelio, pero que nosotros creemos que es evangelio porque lo estamos viviendo. Entonces, hoy yo quiero enseñarles acerca de algunos evangelios que nosotros nos hemos creado que no son el evangelio del reino. Y no estamos en el verdadero evangelio de Jesús. Tenemos que preocuparnos de estar viviendo en el verdadero evangelio, el cual solo es uno y el cual es como Cristo dice y como Cristo manda. Diga conmigo, existe un solo evangelio. Dígale al hermano que está a su lado, existe un solo evangelio. Existe un solo evangelio, no existen 2, no existen 3. Nosotros nos hemos creado varios evangelios porque no queremos hacer como el evangelio dice que hagamos. No queremos obedecer lo que el evangelio nos manda a obedecer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Por eso nos creamos un evangelio falso que nadie nos enseñó. Nosotros lo inventamos porque queremos acomodar una vida cristiana de acuerdo a nuestro propio evangelio. El evangelio de Eric, el evangelio de Jaimito. Empieza Jaimito a predicar, va. Ejemplo, Jaimito, no te estoy tirando. Empieza Jaimito a predicar en un grupo. Mira, hermano, que aquella iglesia dicen que se tiene que hacer así, pero yo digo que no se tiene que hacer así. Yo digo que tiene que ser así. No, ese es tu evangelio, Jaimito. No es el de Cristo. ¿Sí o no? El evangelio de Cristo tiene poder. El evangelio de Cristo no es humano, viene del cielo. El evangelio de Cristo fue establecido por Cristo. El evangelio de Cristo es como Dios dice, como Dios manda, y no como yo pienso, y no como yo digo, es como Él lo estableció. Entonces yo tengo que cuidar de vivir en ese evangelio. Yo tengo que cuidar de estar en ese evangelio, porque es la única manera que el evangelio va a funcionar. ¿Por qué a usted no le ha funcionado el evangelio? Tal vez porque usted está viviendo su propio evangelio. A ti, si usted obedece el evangelio de Cristo, le va a funcionar. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y así es. En Él es sí y amén. Porque Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El evangelio del reino, número 1, el evangelio del reino es de conquista. Diga conmigo, el evangelio del reino es de conquista. El falso evangelio es conformista.
El evangelio del reino está compuesto por conquistadores, por guerreros, por gente valiente, gente que le ha entregado su vida a Cristo. El falso evangelio está compuesto por conformistas. Gente que no quiere obedecer la palabra, quiere nada más extraer del evangelio para que el evangelio supla sus necesidades y vivir cómodo, cómodo en su propio evangelio. ¿Está conmigo? Oiga bien, es un pseudo evangelio que las personas se acomodan sus debilidades y buscan satisfacer sus propias emociones. ¿Cuántas personas tienen ciertas debilidades? Entonces el pseudo evangelio, el evangelio falso, usted acomoda sus debilidades, aquellas áreas que usted no quiere cambiar y que no quiere permitir que el Señor cambie. Usted acomoda sus debilidades, usted se conforma. Una persona que vive en un falso evangelio se conforma a la manera que él piensa que se debe de vivir y lo único que busca es suplir sus propias debilidades. Es un evangelio conformista. Por ejemplo, Jesucristo nos mandó a orar por las personas, a orar por los enemigos, a orar por los enfermos, pero el falso evangelio te lleva solo a orar por ti mismo. El verdadero evangelio, el verdadero de Cristo, señores, te lleva a orar al Padre. Está bien porque tienes que tener una relación con Dios, pero Cristo te manda a que ores por tu enemigo. Cristo te manda a que ores por el enfermo. Cristo te manda a que ores por el que está perdido. Cristo te manda a que ores por el pobre. Cristo te manda a que ores por el necesitado. Pero el falso evangelio te lleva nada más a orar por ti. Padre, bendíceme, Señor. Padre, el problema que yo tengo, soluciónamelo, Señor. Padre, mírame aquí, mírame por allá. Pero nunca ora por los demás. El falso evangelio, el pseudo evangelio, te lleva nada más a creer por ti y para ti y para ti. Es egoísta. El verdadero evangelio te activa para que creas por el milagro de los demás. El verdadero evangelio te activa para que creas por la sanidad de los demás. Es tu fe la que impacta y genera el milagro de los otros. Ese es el verdadero evangelio, señores. El verdadero evangelio de Cristo no es egoísta, no es egocéntrico. El evangelio de Cristo radica en un corazón bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a vivir en el verdadero evangelio. Tenemos que cuidar la doctrina que aprendemos. Entonces usted no puede andar por la vida nada más orando por usted mismo. Imagínate tener 20 años de evangelio y solo por vos oras. Ni por el gatito de la casa orás. ¿Cuántos años tenés que no le imponés manos a una persona y no orás por esa persona? ¿Cuántos años? Piensa. Te pregunto, ¿cuántos años tenés que no orás por nadie? Solo por ti mismo. Padre nuestro, bendíganos hoy, Señor. Y esa fue tu oración, ahí se terminó. ¿Sí o no? Ese no es evangelio. Yo tengo que cuidar de estar en el verdadero, el que está a su lado. Hay que cuidar el vivir en el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te lleva a buscar a Dios, pero también te lleva a buscar a Dios y también te lleva a alcanzar a los demás para que los demás busquen a Dios. ¿Está conmigo? Tú te encuentras con Él, pero que el impacto que tú sufres en el encuentro con el Señor, tú también quieres eso para los demás. Nuestro Señor dijo, de gracia recibiste, de gracia da lo que recibiste. Cuando el evangelio del reino me bendice, me transforma, yo quiero esa transformación que recibí, yo quiero esa bendición que recibí, dársela a los demás también, porque quiero que los demás sean bendecidos como el evangelio me bendijo. Entonces ese es el evangelio del reino. Diga conmigo, el verdadero evangelio del reino te lleva a dar. La gente que vive el verdadero evangelio del reino es gente dadivosa, es gente ofertante,
Cuando Jesucristo caminó en el escenario tierra, como hombre, hecho hombre, el Señor era dadivoso, el Señor era ofertante, el Señor no era carga de la sociedad, el Señor no era carga de las personas, el Señor no era carga en la iglesia, el Señor no era carga del gobierno. Señores, a donde el Señor estaba había una solución. Si el Señor iba a un lugar y había enfermos, los enfermos eran sanos. Si el Señor iba a un lugar y habían chismosos, los chismosos se volvían sanos porque el Señor les cortaba la lengua. Si el Señor iba a un lugar y había criticones, el Señor alineaba a los criticones. Si el Señor iba a un lugar y habían fariseos, el Señor reventaba a los fariseos. Donde quiera que el Señor iba, traía solución. El Señor no era carga. Entonces, cuando tú vives en el evangelio del reino, tú no te vuelves carga. Dígale al que está a su lado: hermano, yo no soy carga. Dígale: yo soy solución, yo soy bendición, porque vivo en el verdadero evangelio del reino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Imagínate andarte cargando a ti toda la vida. Por eso en la iglesia aprendimos algo de mi padre espiritual, el pastor Pedro. No tenemos benes. No tenemos benes, ¿va? Está bien que te vamos a dar ray por un tiempo. Te vamos a dar ray y te vamos a ir a buscar la casa y te vamos a ir a dejar a la puerta de la casa. Pero sabemos que la bendición que Dios nos dio se va a transferir a ti. Y a ti Dios te va a dar tu carro, y te va a dar carro bueno, te va a dar trabajo bueno, vas a comprar tu carro, y después tú vas a ir a sacar a otro de la casa para traerlos a la iglesia. Dios no te va a dejar siendo carga. Dios te va a traer y te va a llevar a ser solución. El problema es que no nos podemos conformar en ser carga. Hay muchísimos cristianos a nivel mundial dentro de las iglesias que en las mismas iglesias, los mismos pastores les han enseñado a hacer carga. Los van a traer a la puerta de la casa. Está bien, no digo que esté mal, está bien, usted reciba la bendición. Pero lo que yo te quiero decir es que el Señor no te va a dejar a pie como has estado hasta el día de hoy. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar tu carro para que la bendición se transfiera a otras personas. El problema es quedarse ahí siempre, recibiendo. ¿Será que Dios quiere que permanezcas recibiendo toda tu vida como cristiano? ¿Verdad que no? Dígale que está a su lado: el verdadero evangelio del reino te activa la bondad, te vuelve bondadoso, comienzas a dar, comienzas a bendecir, comienzas a creer por otros, comienzas a orar por otros. ¿Cuántos dicen amén? Comienzas a profetizar sobre otros, comienzas a darle palabra a otros, comienzas a bendecir a todas aquellas personas que están en tu entorno y que te rodean. Te quita el egoísmo del corazón y la avaricia del corazón. El falso evangelio nada más te lleva a ver tus problemas y te olvidas de los problemas que los demás tienen. Y buscas de Dios solo para que Dios solucione tus problemas. Yo he tenido situaciones difíciles, problemas serios, y en ocasiones por causa del reino de los cielos he tenido que atender el reino, he tenido que atender el encuentro, dejar el problema ahí tirado. Y ¿sabe qué me he dado cuenta? Que cuando atiendo, cuando le doy el primer lugar al reino, el Señor se encarga de darle solución a los problemas que tengo. Señores, el verdadero evangelio te bendice, el verdadero evangelio no te carga, el verdadero evangelio no te quita, el verdadero evangelio te bendice, te prospera cuando tú pones tus ojos en él. Por eso Jesucristo nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Señores, es tiempo de poner nuestros ojos para poder vivir el verdadero evangelio, porque solo el verdadero evangelio que Cristo nos enseñó traerá transformación, traerá bendición, traerá poder y traerá vida a nuestras vidas. Entonces el verdadero evangelio no es conformista, no vuelve a una persona que recibe a Jesucristo religiosa, no lo vuelve inactivo, no lo desactiva. El verdadero evangelio no vuelve a un cristiano no vuelve a un cristiano torpe, no lo vuelve menso. La religión nos enseñó mal. Yo no sé si usted ha notado que cuando venimos a la iglesia, venimos al Señor, a veces pasa dentro de las iglesias que se dicen ser de revelación también,
que cuando comenzamos a servirle al Señor, perdemos aquella naturaleza que Dios nos dio, pero que la utilizamos para hacer el mal. Esa naturaleza de conquista, de desafío, de guerra, de batalla. Si usted se acuerda, algunos de ustedes como yo, cuando yo iba a la disco, yo a las 4 de la tarde me preparaba para ir a bailar. A las 4 de la tarde salía de mi casa. El jueves iba al mall a comprar la ropa. Todos los fines de semana llevaba ropa nueva a la disco porque no quería hacer el ridículo, quería verme bien. Pasaba por el 7-Eleven buscando un 6 de cervecitas, un par de chicles, un spray para la boca, mi crema para el pelo, como Elvis Presley. Pelo parado aquí, brillaba. Entonces yo me preparaba el viernes. Llegaba el viernes a la disco. Y no bailaba así como tonto, no, bailaba con estilo. Sí, no, bailaba con estilo. Me tiraba unos pasos estilo ballet. Y luego esa misma noche me tocaba trabajar el sábado. Salía de la disco para el trabajo, amanecía a las 7, a las 3 salía y a las 6:30, 6 de la mañana ya estaba listo en el trabajo. Entonces hoy nosotros queremos vivir un evangelio que no es el evangelio de Cristo, es nuestro evangelio conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestro conformismo. Donde éramos más violentos, ahora en el evangelio del reino, según el evangelio de Cristo, pero que no es el de Cristo, nos volvemos más haraganes, nos volvemos más perezosos. Nos volvemos, ya hoy antes te acostabas a las 12 de la noche, ya hoy te acostas a las 6 de la tarde. Antes, sin Cristo, eras un tremendo trabajador. Ahora con Cristo te volviste, ni trabajar querés. Entonces el evangelio del reino no te vuelve pasivo. El evangelio del reino de Jesucristo no te vuelve conformista. El evangelio del reino no te vuelve inactivo. El evangelio del reino, señores, es explosivo. El evangelio del reino es poder. Jesucristo dijo, os daré poder. La palabra poder en la traducción griega original es dunamis. Y dunamis significa dinamita, significa poder del cielo en un ser humano que cuando lo activa transforma, renueva la vida de aquellas personas que están en su entorno. El evangelio del reino, señores, te hace estremecer, te vuelve un valiente como Josué, te vuelve alguien poderoso como Sansón, que con la quijada de un burro mató a 1000 personas, te vuelve indesafiable, te vuelve osado, no le temes a nada, no le temes al desvelo. Pero como un montón al desvelo le tienen miedo. Ay, muy tarde las enseñanzas, los martes. Pastor, termine a las 8:30 y a las 8 empezamos. No vienen a la iglesia porque estaban en el trabajo. Ay, salí a las 6 de la tarde, entonces no puedo ir a la iglesia porque vengo cansado y necesito descansar. Pero te dice llamar cristiano y que estás viviendo en el evangelio. Ese no es el evangelio del reino, ese es tu evangelio. Yo tengo que asegurarme de vivir en el evangelio del reino. Dígale al que está a su lado, la gente que vive en el evangelio del reino es gente explosiva, es gente conquistadora, es gente violenta, es gente osada, gente que lo da todo, gente que no, señores, gente poderosa, gente diferente. El evangelio del reino es explosivo. ¿Cómo era Jesucristo? Jesucristo era explosivo. Jesucristo estaba en un lugar, ahí estaba la solución. Jesucristo iba a otro lugar, ahí estaba la solución. El Señor dormía a donde lo agarraba la noche. Y a donde lo agarraba la noche, el Señor estaba haciendo un bien, el Señor estaba bendiciendo. Y ahí el Señor se quedaba a descansar. Oye, usted solo en la cama, esa cama suya ya tiene su cuerpo diseñado. Te compras las mejores almohadas. ¿Cuándo va a ser una noche que vas a estar ausente de tu cama y de tu cuarto?
acostado en una cama más de 12 horas. ¿Será ese el evangelio del reino? Llegas a las 8, te acostás a las 8, te levantas a las 8 de la mañana del siguiente día. Hello. Pregunto, ¿será que estamos viviendo el verdadero evangelio del reino? Hay viejitas que las van a buscar con la ven de la iglesia y ya tienen 30 años en la iglesia y pasa la ven y le, hermana, aquí estoy en el carro, hermana. Y ya, sí, espéreme que ya voy. ¿Será que ese es el verdadero evangelio del reino? ¿Será que estamos bien los pastores al darle vida a un falso evangelio? ¿Será que está bien el conformismo dentro de la iglesia? ¿Será que está bien la pasividad dentro de la iglesia? Dejarte ser pasivo, no presionarte para que no le sirvas al Señor, no motivarte para que no vayas al encuentro, no regañarte de vez en cuando andas con cosas raras ahí. Dígale que está a su lado, el verdadero evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio, señores, es poder de Dios. Usted tiene que tener conciencia de que el verdadero evangelio es poder de Dios. Aquí yo no estoy perdiendo el tiempo. Aquí yo le estoy sirviendo a mi Rey, a mi Señor, a mi Salvador, al dador de la vida. Él es el Rey de gloria. Señores, el verdadero evangelio es poder de Dios y puedes activarlo si tú haces como el Rey del reino dice. Si yo obedezco lo que la palabra dice, entonces se activa el poder del evangelio en mí. Jesucristo dijo, a mí me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo los comisiono a ustedes para que vayan y hagan discípulos, prediquen la palabra, sanen a los enfermos, sanen a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el verdadero evangelio. Usted tiene un evangelio de chisme, un evangelio de crítica destructiva. Señores, yo no puedo vivir en el chisme ni en la crítica destructiva. Usted necesita cancelar, arrancarse la lengua y para que comience a profetizar y vivir en el verdadero evangelio del reino. Aleluya. El verdadero evangelio del reino hace a un cordero, lo convierte en un león. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Qué dice Apocalipsis de Jesucristo? Dice que el Señor era cordero. ¿Cómo era? Cordero y león. Dice que es el león de la tribu de donde de. Pero usted, ¿por qué quiere ser cordero toda la vida? Y dos corderos negros en medio del redil, un cordero negro ahí. ¿Quieres ser un cordero undercover? Viene a la iglesia y luego lo mira uno y luego sale. Sí, pastor, es que yo no me quiero dejar ver porque yo soy cristiano seguridad secreta. Soy cristiano secreto como los que protegen a Trump. Yo ando ahí yo ando ahí orando, pastor. Yo ando ahí, pastor. No se preocupe, yo soy secreto. Si alguien viene aquí, el diablo viene disfrazado, yo lo detecto y lo echo fuera. Ese es tu evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio, diga conmigo, falso. Es una mentira que estás viviendo, es una falacia, es un invento tuyo. Yo tengo que asegurarme de estar viviendo el verdadero evangelio. Número 2. Bueno, seguimos con el número 1. ¿Sí o no? Sí. Cuando tú vives en el verdadero evangelio, tú te vuelves dador. Y lo que tú das, bendice a las personas que te rodean. Las bendice. Las bendice de una manera progresiva. Porque la bendición que tú das va a traer bendición a aquella persona que la recibe. Jesucristo era un dador.
Jesucristo era un bendecidor por naturaleza. Y cada vez que las personas se le acercaban a Él, querían tocarlo. Querían tocarlo porque sabía que si ellas tocaban a Jesús, algo las iba a impactar y las iba a bendecir. Tú tienes que hacer algo respecto al evangelio que tú estás viviendo. Porque a ti lo que se te acercan son los chismosos. A ti lo que se te acerca son los criticones. No, a ti se te tienen que acercar la gente que tiene hambre, la gente que tiene necesidad. Así, a ti se te tiene que acercar el desválido, a ti se te tiene que acercar el pobre. Si tú portas el verdadero evangelio, tú vas a traer gente con hambre, gente con necesidad, gente que necesita ser bendecida. Señores, necesitamos vivir el verdadero evangelio. No ande haciendo reuniones de chisme, de crítica de nadie. No, usted siéntese en una mesa y profetice. Usted siéntese en una mesa y ore. Usted siéntese en una mesa y bendiga. Camine en el verdadero evangelio. Dígale la verdad a la gente. Ore por la gente. Sane a la gente. Transforme a la gente. Que lo bueno de Dios que está en usted se le pegue a la gente. Pero hoy la gente te toca, sale chismosa, la arruinas. Te toca a la gente, la terminas de matar. Jesucristo no hacía así. Cuando la gente se acercaba a Jesús y tocaba a Jesús, la gente terminaba bendecida, sanada totalmente. Diga conmigo, sanidad. La mujer del flujo de sangre se le acercó a Jesús y lo tocó, y Jesús dice, y Jesús le pregunta, ¿quién me ha tocado? Nadie, Señor, si todos te apretan. Sí, alguien me tocó, porque poder salió de mí, bendición salió de mí, transformación salió de mí, salvación salió de mí, sanidad salió de mí, milagros salieron de mí. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Ay, pastor, qué dolor, me siento bien, no voy a ir al encuentro. Ay, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Aguas dulces o aguas amargas. Jesucristo dijo, no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. ¿Entiendes? Esto no puede ser así. Dijo, tiene que salir una sola fuente. ¿Qué tipo de agua fluye de ti? ¿Muerte o agua que fluye para vida eterna? Jesucristo le dijo a la mujer de la fuente de Jacob, mujer, si tú supieras quién te agua, tú me pedirías agua y yo te daría agua que fluye para vida eterna. ¿Qué sale de ti? El verdadero evangelio. Cuando tú estás en el verdadero evangelio, tú eres una persona que puede dar. Diga conmigo, dar. Diga conmigo, dar milagros, sanidad, bendición, transformación, poder de Dios, claridad, luz, bendición. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso es lo que sale de ti. ¿Pero qué sale de ti? ¿Confusión o claridad? ¿Qué haces con las personas que inician a caminar en el evangelio de Cristo? ¿Los arruinas o los direccionas con el Señor? ¿Qué hacen con las personas nuevas que inician a caminar en fe? ¿Los haces tuyos, se los quitas a Cristo o se los entregas al Rey para que Él haga de ellos de lo que Él quiere? Ay, hermano, mire, ya que usted fue al encuentro y usted va a comenzar a servir, no sirva ahí. Cuídese de esta hermana. Cuídese de la otra. Sí, es que los evangélicos somos los más perversos. Tenemos que asegurarnos de vivir, diga conmigo, el verdadero evangelio. Estaban peleando los discípulos, 1 Corintios capítulo 1, y le mandan una carta a Pablo. Aquí estos chicos se están peleando. Unos dicen que es Apolos, unos dicen que es de Cefas, otros dicen que son de Pablo. ¿Y tú qué dices? Número 2. El verdadero evangelio te autoriza para servir con legalidad. El falso evangelio te fanatiza. El falso evangelio te vuelve un fanático. Te hace un fanático de ti.
Para ti Jesucristo es la celebridad sobre todas las celebridades. Tú admiras mucho a Jesús. Sí, Jesús es mejor que Jackie Chan. Jesús es mejor que Jean-Claude Van Damme. Jesús es mejor que Dora la Exploradora. Jesús es mejor que Michael Jordan. Jesús para mí es mejor que Messi. Eres un admirador de Jesús. Pero Jesús no es una celebridad de cine. Jesús no es una celebridad de Hollywood. Apocalipsis dice la palabra que en su muslo, diga conmigo, en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo no tiene admiradores, Jesucristo tiene siervos. Jesucristo no es Señor de fanáticos, Jesucristo es Señor de servidores. Cuando tú decides servirle a Cristo, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Pero cuando tú lo admiras, Él no tiene nada que ver contigo. Jesucristo no es Señor de admiradores, Jesucristo es Señor de señores. ¿Qué sería esto? Nos hemos vuelto fanáticos de Jesús. Sí, yo voy a la iglesia, hermano, pero yo no sirvo en nada. No es necesario que yo sirva, con ir a admirar nada más, ir a mirar. Voy a ir a mirar, es que aquí no venís a mirar. Si quieres mirar algo bonito, andate a la playa. Si quieres algo hermoso, paga un crucero ahí en el Harbor de Baltimore y vas a mirar la bahía. Eso está precioso, te bronceas, agarras sol. El Señor no quiere que lo admires. Pastor, ¿pero qué usted está predicando? La gente no va a venir a la iglesia y la gente se va a ir. El problema es que yo te tengo que enseñar el verdadero evangelio. Si tú lo aceptas, te va a bendecir, pero si lo rechazas, no tiene efecto en tu vida. Y yo te tengo que enseñar el verdadero evangelio, porque yo no te puedo llevar al error. Yo no puedo alimentar tu falsedad. Yo no puedo alimentar el evangelio que tú quieres vivir. Yo tengo que enseñarte el verdadero evangelio de Cristo. Aunque parezca grosero, aunque parezca fuerte, aunque parezca pesado, no importa cómo pienses, pero tienes que conocer el verdadero evangelio. Sí, porque a veces uno predica, ay, el pastor predica eso y la gente no va a venir a la iglesia. Ay, sí, por eso no vienen a la iglesia, hermano, porque predica muy duro. Predica muy duro. Mejor predico yo. El falso evangelio, diga conmigo, el falso evangelio. El falso evangelio te vuelve un fanático. Admiras a Jesús, pero no quieres su señorío. Cuando usted lee las cartas paulinas, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Traducción original de siervo es esclavo de Jesucristo. Malaquías capítulo 3 dice, si yo soy Señor y tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Sí ve? El evangelio de Jesucristo no te fanatiza, te convierte en un servidor para hacer la voluntad de su Señor. Hoy en día las iglesias están llenas de fanáticos. ¿Qué seriedad tienen, chicos? Están llenas de fanáticos. ¿Cuántos quieren ser fanáticos de Jesús? Los fanáticos de Jesús se alegran nada más con corear. ¿Sí o no? Con corear. Jesús, alabío, alabao, alabí, boba. Vamos a traer las cachiporras para los fanáticos. Pero el siervo de Jesús no se satisface con ser un fanático. Un siervo de Jesús no le gusta, o sea, el siervo de Jesús no adora solo cantando, el siervo de Jesús adora sirviendo. Por eso cada persona que usted ve en la iglesia con saco y corbata, bien vestiditos, los muchachos que están en la cámara, los que están en el pasillo, los que están en los niños, no son tontos, no son estúpidos, no. Ellos le están sirviendo al Rey de Reyes porque no son fanáticos de nadie. Ellos no me sirven a mí, ellos le sirven al Señor, y el Señor los recompensará de acuerdo a su servicio. Es que el pastor, que ya miré que el pastor me puso el ojo y quiere que meterme a servir ahí, pero yo no voy a servir, eso es pérdida de tiempo. No, yo quiero meterte
para que experimentes el verdadero evangelio. Porque si tú le sirves a tu Señor, vas a ver la provisión del Señor a la cual tú le sirves. Cuando tú vas a trabajar de lunes a viernes, ¿quién te paga? Tu jefe. Y si tú le vienes a servir al Señor, a la iglesia, ¿tú crees que Él no te va a pagar? ¿Crees que Él no te va a bendecir? La quemada de cejas que se dieron el equipo de cocina que fue a servir allá, los logística, el staff, ¿usted cree que el Señor no los va a recompensar? ¿Usted piensa que el Señor es injusto, va a ser injusto contigo, que no te va a bendecir, que no te va a multiplicar, que no te va a prosperar? ¿Tú piensas que tú no tienes un Dios injusto? Usted tiene un Dios justo. El fanático, el cristiano que está en un evangelio de fanatismo, un evangelio falso. Y esto es peligroso porque hasta pastores y profetas lo hacen. Fanatizan a la gente y se vuelven fanáticos ellos. Porque cada vez que predican, esto llega no solo de miembros, esto llega hasta pastores. El falso evangelio, un pseudo evangelio creado para suplir las necesidades personales, es peligroso y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer ahí. Imagínate que yo me parara acá domingo tras domingo solo a profetizar que el Señor te va a bendecir acá, que el Señor te va a prosperar allá, pero no te enseño la otra parte, la parte del compromiso, la parte del servicio, la parte de la entrega, la parte del sacrificio. Yo solo te enseño la hoja de la miel, la hoja del buen comer, del steak, de todo lo bueno, pero no te enseño que hay que trabajar, que hay que servir, que hay que sacrificar. Entonces, ¿qué yo te estaría haciendo? Un mal, y me lo estaría haciendo a mí también. Por eso hoy hay iglesias que cuando ven personas nuevas que llegan, aplican el conocimiento psicológico y se para y el pastor empieza a ver, hermano, acabo de ver una visión, venga que quiero orar por usted. Yo veo que estás así y el Señor te dice, ay, empieza a llorar. Y el pastor se siente bien porque miró a una persona llorando. Hay personas que vienen a la iglesia y piensan que las personas que vienen a congregarse a la iglesia tienen que terminar llorando en el altar, porque para ellos, si el altar no se llenó y no terminaron llorando, entonces el servicio no terminó, no sirvió. Es que en esa iglesia no lloran, en la iglesia no tiemblan, como le dicen las hermanitas. En la iglesia no hacen ahí, no brincan, ahí no se siente la presencia del Señor. Pero es lo que eres un fanático y estás viviendo un falso evangelio. El evangelio de Jesucristo no te hace temblar. No es para temblar. El Señor no va a suplir, no va a llenar tus emociones. El Señor no va a entorpecer el desarrollo del reino a través de ti. El Señor te va a dar la palabra para que en tu mente haya claridad y puedas transmitir la palabra y puedas transmitir la bendición y la transformación en la vida. En el reino de Dios no se tiembla, señores. En el reino de Dios hay bendición, hay poder de Dios. En el fin del reino no es hacerte llorar, es sanarte, es bendecirte, es transformarte, es que dejes de ser como eres para que seas como Dios quiere. Ese es el fin del reino. Si usted quiere temblar y usted quiere llorar, póngase un velito y la cabeza se va con las viejitas allá. Ahí lo van a hacer temblar y brincar. Y usted se le va a pegar esa cosa. Porque eso es un espíritu, no de Dios. 3, el evangelio del reino te hace un generador de milagros. Dígale al que está a su lado, el evangelio del reino te hace un generador. Diga conmigo, generador de milagros. Eso es lo que te hace el evangelio del reino. Pero el falso evangelio que tú vives te hace un consumidor. Te hace un consumidor. Solo consumiendo milagros pasas. Solo consumiendo milagros. Un falso evangelio solo te vuelve un consumidor. Consumes, quieres consumir todas las bendiciones de Dios para ti y quedártelas tú. Ay no, Dios me dio este carro.
Dios me dio esto, Dios me dio esto, esto es para mí, y no compartes con nadie. Todo lo que el evangelio del reino, toda bendición que el evangelio del reino te da, es para ti nada más. ¿Sí o no? Ay, hermano, es que hay que cada quien mire por sus propios huesos. El que no trabaje, no. Así es. Si ese Aragán no trabaja, que no coma. Por algo está así. Por algo no tiene carro. Por algo está enfermo. Por andar de malo es que esté mala. Y no mueve ni un dedo para bendecir a nadie ni ayudar a nadie. Es una persona egocéntrica. Es una persona ensimismada. Es una persona egoísta que nació para consumir y no quiere obedecer el evangelio del reino porque no quiere bendecir. Vamos a leer lo que sucedió acá. Juan capítulo 6 versículo 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que habían venido la gran multitud, dijo a Felipe, diga conmigo, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Sí. Jesucristo sube al monte. Hay una multitud, el evangelio de Mateo dice que habían más de 5,000 personas. Ellos solo contaban los hombres, no contaban la esposa y no contaban los hijos. Habían aproximadamente entre 15,000 a 20,000 personas en total. Y suben al monte, apartado de la ciudad. Jesucristo sube con los discípulos, y mientras Jesucristo está enseñando, diga conmigo, enseñando, se atardece, se hace de noche, y viene uno de los discípulos y le dice: Señor, dile a esta gente que se vaya a la casa, porque ya está atardeciendo y no tenemos comida para darles. ¿Sí ve? Y viene Jesucristo y el Señor viene y les dice a ellos: chicos, ¿cómo podemos hacer para darle de comer a toda esta gente? ¿Está conmigo? Y Felipe le dice: Señor, solo 2 denarios tenemos y aquí anda un niño loco perdido con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Volviendo a los discípulos como Él era. El Señor quería hacer a los discípulos trabajadores de milagros. Dígale al que está a su lado: es tiempo que empieces a trabajar por el milagro del otro. Es tiempo de que dejes de ser un consumista de milagros. Es tiempo que usted empiece a ver la necesidad del otro, pero también empiece a gestar el milagro del otro. Es tiempo de que comience a generar el milagro del otro. Es tiempo de que comience a creer por el milagro y la bendición del otro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso al Señor. El evangelio del reino no te vuelve un consumidor de las bendiciones de Dios. No te vuelve alguien que anda corriendo detrás de los milagros. Deuteronomio capítulo 28 dice el del versículo 1 en adelante: si oyeres hoy mi voz y obedecieres mi palabra, estas señales te alcanzarán. Dígale que está a su lado: usted no tiene que buscar milagros, porque cuando usted obedece como el Padre dice, y cuando usted hace como el Padre dice, los milagros lo van a alcanzar. Usted ni sabe qué necesidades tiene, pero Dios las va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar, pero necesitamos comenzar a ver la necesidad del otro. ¿Qué necesidad tiene tu hermano? Comienza a creerle al Padre por la necesidad de tu hermano. Comienza a creerle a Dios por la necesidad de la persona que está a tu lado, y vas a ver la bendición de Dios. Usted necesita de orar menos por usted y creer más por el otro, para que Dios lo pueda bendecir a usted. Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. El problema es que hoy nos manejamos un pseudo evangelio, un evangelio falso que no existe. Existe porque tú lo creaste para acomodar tus necesidades,
para retener lo que tú quieres retener. Señores, ¿quién quiere pagar el encuentro de otro? Ay, voy a pagar mi encuentro, o le toca pagarme el encuentro a este chico. ¿Sí ve? Para algunos, pagar el encuentro, para algunos el encuentro tiene que ser gratis. ¿Sí o no? Para otros, el encuentro no es necesario. Ponte en mis zapatos como líder espiritual, y ponte en los zapatos de las personas que pagaron su encuentro y fueron a servir al encuentro. ¿Tú piensas que ellos solo fueron a servir por servir? ¿O que pagaron su encuentro solo por pagarlo? ¿Sabes por qué pagaron su encuentro y fueron a servir? Porque están trabajando tu milagro, están trabajando tu bendición, están generando y están gestando la bendición del otro. Señores, necesitamos reemplazar el pseudo y falso evangelio que estamos manejando y pararnos en el camino antiguo, pararnos en la roca que es Cristo. Señores, vivir en el verdadero evangelio. El verdadero evangelio significa caminar y vivir como Cristo vivió, hacer lo que Cristo hacía, obedecer como Cristo obedecía, hacer las señales, hacer los prodigios que Cristo hacía. Señores, el verdadero evangelio no te complace a ti, porque el verdadero evangelio es de bendición para todas las personas que necesitan ser alcanzadas. El verdadero evangelio no hace acepción de personas. Tú no crees en el verdadero evangelio, tú no crees solo por tus favoritos, porque algunos evangélicos que están en un falso evangelio solo creen en sus favoritos, en lo que ellos piensan. Solo siembran en lo que ellos quieren y consideran. Pero el verdadero evangelio te lleva a creer por aquellos que no dan la talla. Te llevan a creer por los borrachos, te lleva a creer por la prostituta, te lleva a creer por aquel que no tiene ningún destello de luz, te lleva a creer por el más perverso, por el más malo, te lleva a creer porque no aparenta nada, te lleva a creer por aquel que no tiene ni bicicleta ni a carro llega, te lleva a creer por aquel que no tiene ni un peso en la bolsa, te lleva a creer por el desamparado, te lleva a creer por la viuda. El verdadero evangelio, señores, no cree en los ricos, en que ya la tienen hecha, no. En el verdadero evangelio cree por aquellos que tienen necesidad y hambre y sed de justicia. El verdadero evangelio cree por los que no pueden. Qué lindo fuera vivir. Hoy los cristianos, llega alguien que tiene plata a la iglesia, que tiene dinero a la iglesia, lo sientan adelante y se toman fotos y selfies porque tiene plata. Aquí con mi hermano empresario, y se sacan el lujo ahí, y con él quieren andar y con él quieren caminar y en él creen porque ya lo tiene todo. Eso es falso evangelio, ese es pseudo evangelio. El verdadero evangelio te lleva a tomar una persona de la calle. Vos no sos de la calle, pero voy a dar un ejemplo. El verdadero evangelio, encontraste a un loco caminando por ahí, medio cuerdo, medio hecho pedazos, y lo tomas del brazo y lo traes a Cristo y crees por él, oras por él, te siembras en él, lo bendices, te sacas $20, se los das, que le siembras un carro, El verdadero evangelio te lleva a creer por los demás. Usted tiene que sembrarse una rosquilla en alguien, aunque sea. El falso evangelio, el pseudo evangelio que viven hoy muchos cristianos dentro de las iglesias, hay un falso evangelio que es el falso evangelio del club social. Se hacen grupitos dentro de la iglesia y ahí no entra cualquiera. Ahí solo entran los de su talla. Ahí solo entran los que ellos consideran. El falso evangelio del club social
Señores, ahí solo eres hermano para algunos, pero para otros no. Ay, es que ese anda mal, yo no sé por qué está sirviendo. Ese es pecador, no sé por qué lo ponen ahí en esa área a servir, no debería estar ahí. ¿Acaso Jesucristo echó fuera a Judas Iscariote? ¿Acaso Jesucristo le quitó la bolsa porque Judas Iscariote era el administrador, el que manejaba la plata? Se la quitó Jesucristo y le venía: Judas, dame la bolsa, vos sos un traicionero y aparte te robás la plata, ven y dámela. El verdadero evangelio cree hasta en el más corrupto. El verdadero evangelio cree en el que está muerto, que puede volver a la vida. Para el verdadero evangelio no hay gente desechable. Para el verdadero evangelio no hay gente arruinada. Para el verdadero evangelista todos tienen posibilidades de hacer cosas grandes en la vida. Señores, ese es el evangelio que debemos vivir, que no desecha a nadie, sino sabe que de lo vil y lo menospreciado llamó Dios, de lo que no es para que sea, de lo que no es para avergonzar a los sabios. El verdadero evangelio sabe que de alguien que no aparenta nada puede ser alguien poderoso. Ay, es que esa iglesia en BP Baltimore, y a mí no me gusta cómo predica el pastor. No, que querés seguir viviendo tu falso evangelio, tu evangelio de fantasía, tu evangelio de Peter Pan, tu evangelio de la Cinderela, tu evangelio de osito, de peluche. Ese es el evangelio que queremos. No existe un evangelio tal. El evangelio del reino, señores, hace de los cobardes valientes, hace de los gatitos leones, hace de los que eran presas cazadores. El evangelio del reino, señores, transforma a la gente, convierte a la gente, hace al arruinado alguien poderoso. Ese es el evangelio del reino en el cual nosotros estamos. El evangelio del reino hace al incrédulo, el más incrédulo lo convierte a alguien poderoso en fe. Por eso, dígale al que está a su lado: no se horrorice de nadie, porque Jesucristo no se horrorizaba de nadie. Señor, venía un leproso y miraba al leproso. ¿Qué hacía el Señor con el leproso? Lo abrazaba y lo sanaba, lo bendecía, lo transformaba. ¿Y usted qué hace cuando a alguien no le cae bien? Chusma. Super chusma. Dígale que está a su lado: el verdadero evangelio. Dígale conmigo: el verdadero evangelio no se parece al evangelio que yo estoy viviendo. Es que a mí no me pueden obligar a ir al encuentro. Sí, es que te están presionando por tu bien, para que el Padre te transforme, para que el Padre te bendiga, para que el Padre haga cosas maravillosas en tu vida. Porque si no te lo decimos de la manera que yo a algunas personas las presioné de una manera para que fueran al encuentro. Porque yo sé que el día que sufran una desgracia y les vaya de la chingada, les vayan mal, ellos se van a acordar que yo les dije un día que buscaran de Dios, que Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a transformar. A mí me han llamado personas porque yo les he insistido. Yo soy insistente. Cuando yo te agarro, yo te insisto. Y me han llamado personas: pastor, no se imagina lo que me pasó. Ay, pastor, no se imagina. Si yo lo hubiera escuchado a usted, pastor, yo hubiera ido a ese encuentro. No me hubiese pasado lo que me está pasando. Ay, ayúdeme. Sí, pero en el momento que le dije estaba de valiente, estaba de fortachón. No. Espérate un par de años, te vas a acordar de las palabras, te vas a acordar. Por eso, señores, tenemos
que creer que en el evangelio del Señor hay poder, y poder para salvación, poder para sanidad, poder para prosperidad, poder para transformación. En el evangelio hay poder. Por eso no podemos venir a la iglesia sobrados. El falso evangelio te lleva a ver el evangelio de Cristo como cualquier cosa. El falso evangelio te lleva a ver la iglesia como un lugar cualquiera. El falso evangelio te lleva a ver al pastor como un religioso. Te lleva a ver como esa imagen que se generó en nuestra cultura, la imagen que la cultura le dio a los pastores. A los pastores los miraban como cualquier cosa, se burlaban de ellos, les escupían la cara, se reunían en los cultos en nuestros países de donde nosotros venimos allá, y ser, para muchos el ser pastor era lo más vergonzoso, y la gente se burlaba de esa manera porque no entendían el poder del verdadero evangelio. El verdadero evangelio trae transformación a aquellas áreas que el ser humano no puede transformar. El verdadero evangelio es el poder de Dios en el ser humano aquí en la tierra. Eso es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, señores, te empodera para que seas una amenaza en contra de las tinieblas. El verdadero evangelio te vuelve un guerrero poderoso, que tú le predicas la palabra a quien sea. Si te agarras a Trump te lo convences y le haces que baje la cabeza y orás por él. El verdadero evangelio te vuelve una persona, señores, desafiante. No te hace un cobarde, te hace un león de guerra. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, Jesucristo llama a los discípulos, los llama y los comisiona. ¿Sabe por qué Jesucristo comisionó a sus discípulos? Porque los formó con el verdadero evangelio, porque estaban listos para anunciar el verdadero evangelio. Y Él les dice, chicos, vengan, toda la autoridad, diga conmigo, toda la autoridad, todo el poder se me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ahora yo les delego a ustedes ese poder y esa autoridad. Vayan y hagan las cosas que yo hice. Si ustedes van en mi nombre, aún cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán también. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Si hay un endemoniado, lo libertarán. Si hay un pobre, lo prosperarán. Señores, cualquier lugar que ustedes vayan, digan a esa casa, paz ha venido a esa casa. Y si lo recibieren, la paz que ustedes andan, la gloria que ustedes andan, se establecerá en esa casa. Ni el grupo de amistad quieres abrir. Cuando vamos a tu casa te es molesto y fastidioso que lleguemos. Oíme bien, qué perdido estás. Ay, pastores, es que fastidioso. Ahí vienen los hermanos otra vez. Y se esconden unos en los cuartos como que fueran a ver. Oíme bien, qué perdido estamos. Se meten en los cuartos, cierran la puerta, le ponen llave, como que si uno va a llegar y se va a meter en... No, dale gracias a Dios que todavía vamos, porque... Santo Señor, si es que ya es hora ya. Y ustedes que no me avisan. Hoy sí no. Diga conmigo, el verdadero evangelio. Mi hijo, pone donde dice id, ve. Ahí. Eso, diga conmigo, el verdadero evangelio te envía. Todos los que ustedes fueron, los que fueron a este encuentro, levanten la mano los que fueron en primera vez a ese encuentro. Levanten la mano los que fueron por primera vez. Tú sabes que en este encuentro Dios no solo te sanó de tus problemas. Tú sabes que en este encuentro Dios te llenó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Sabes qué significa eso? Que el poder explosivo de Dios está en ti. Que donde tú hables, que donde tú profetices, Dios va a hacer algo poderoso.
Entonces yo ahora tengo que obedecer la palabra. Jesucristo dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Diga conmigo: hay que ir y llevar lo que recibimos de Dios para poder dárselo a aquellos que tienen necesidad. Lucas capítulo 14 versículo 23 dice: el Señor llamó al siervo y le dijo: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, con la llenura del Espíritu Santo, señores, yo voy a las calles, yo voy al mercado, yo voy a mi vecindario, con el poder de Dios que está en mí. Voy y traigo a esa gente, los fuerzo a entrar, los incomodo a que busquen de Dios para que puedan ser bendecidos del Todopoderoso y sus vidas puedan ser transformadas. Aleluya.